que se hizo dentro del Otoño Cultural, dentro de este ciclo de conferencias que hacemos de manera propositiva dentro del Consejo Municipal de Cultura, con las propuestas de las diferentes asociaciones. Entre todos hacemos una votación para elegir qué es lo que nos parece más interesante en cada uno de estos ciclos, y en este caso pues Carmen fue una de las propuestas que cuando se llevaron a ese consejo tuvieron un amplio apoyo para traerla, sobre todo por la actualidad de la temática que se va a tratar y creo que lo interesante, ¿no?, y lo cercano que nos supone para muchos y muchas pues esta temática a abordar hoy. Efectivamente, yo soy Laura, técnico de Juventud. Me gustaría presentaros un poco todo lo que estamos haciendo desde la concejalía antes de dar paso a Carmen, porque muchas de las cosas que nosotras estamos haciendo desde Juventud van muy relacionadas con el tema de la salud mental entre los jóvenes. El objetivo principal que tenemos en la concejalía es crear un espacio donde todos los jóvenes y las jóvenes del municipio o de municipios colindantes tengan un espacio donde acudir. Ahora mismo hemos puesto en marcha varios programas que me gustaría presentaros. Bueno, pues hemos puesto en marcha por fin el programa de corresponsales. El programa consiste en que ellos son mediadores entre el instituto y sus compañeros y compañeras y nosotros. Hay otro programa que vamos a volver a hacer otra edición, que es el Yo. Es un programa que viene por el Instituto Valenciano de la Juventud, que nos encanta, es una propuesta súper buena, porque va dirigido a chavales que entre 16 y 21 años que por desmotivación, por circunstancias familiares, pues bueno, porque no es su momento, han abandonado los estudios. Durante 6 meses aproximadamente, haciendo una parte de desarrollo personal con ellos, estar acompañados de una psicóloga y bueno, pues al final se crea, es un grupo muy pequeñito, entonces al final como que tienen otra visión, ¿no? Se sienten escuchados de otra manera, no es el sistema educativo en el que se encuentran en los centros educativos, y tienen esa parte de desarrollo personal y luego tienen esa parte de desarrollo académico, porque les preparan y les animan a hacer un poco su itinerario de vida. También tenemos un voluntariado medioambiental y luego pues hacemos un montón de talleres que al final es para ofrecer, digamos, ese ocio alternativo, para saber un poco. Ofrecemos muchas cosas porque al final tenemos que dar cabida a todo, no a todo el mundo le gusta lo mismo. Luego tenemos nuestra corona, que es, tenemos una consulta afectivo-sexual todos los viernes. Eso es maravilloso porque muy pocos centros, concejalías de juventud lo tienen. Es un servicio que tenemos todos los viernes, no hay que coger cita, simplemente venir de 11:30 a 1:30. Hay una enfermera, un ginecólogo. Vale, voy a contaros un poquito quién es Carmen y por qué está aquí. Ella es licenciada en Psicología en la Universidad de Valencia, especializada en la etapa perinatal, infantil y adolescencia a través del máster en Psicología y Psicopatología Infantil y Perinatal de la Universidad de Valencia. Aparte tiene máster en profesorado, en orientación educativa. Le apasiona la psicología. En su tiempo libre se dedica a divulgar en redes sociales Mi Psicóloga Infantil sobre crianza respetuosa, ofreciendo herramientas prácticas tanto a las familias como a profesionales que trabajan con niños y adolescentes. Ella hoy nos va a hablar efectivamente de la salud mental. Muchas veces se relaciona con que es adolescente, ¿no? Y no se detectan esos puntos de alarma de una posible trastorno mental o enfermedad mental. Yo ya os dejo con ella, que va a ser maravillosa esta conferencia. Muchas gracias. Solo va a conceder uno. Para vuestros hijos, y si no tenéis hijos, pues puede ser algún primo o algún nieto que tengáis en casa, más chiquitín, o adolescente, o algún alumno que tengáis aquí en mente. ¿Qué pediríais? ¿Vale? Quiero que lo penséis. ¿Cuántas personas, levantad la mano, habéis pensado en salud? ¿Cuántas personas han pensado en que sean felices? Vale. Normalmente esas son las respuestas que suele decir la gente. Seguramente a lo mejor alguna persona haya pensado algo diferente y está bien, pero normalmente se piensan en estas dos cosas. No vamos a hablar de salud física, pero sí vamos a hablar de salud mental, que está muy relacionado también con el deseo de que queremos que nuestros hijos sean felices.
Estos datos son oficiales, son de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces lo que dicen estos datos es que la mitad de los trastornos mentales en el mundo comienzan durante la adolescencia y que además la mayoría de ellos no se detectan, acompañado del siguiente dato. Entre un 10 y un 20% de los adolescentes experimentan trastornos mentales, pero no se detectan. ¿Por qué pensáis que pasa esto? ¿Alguien quiere participar? Yo normalmente es que las charlas no las hago tan de arriba, me veo muy rara, las hago más de abajo. Si alguien quiere participar, yo lanzo preguntas, pero desde allá abajo no me van a ver, ¿no? ¿Sí que me veis? Pues yo me bajo. ¿Tu hijo está triste o está llorando o está enfadado? ¿Qué le solemos decir? Que no pasa nada, que no llore, que es una tontería, venga, alégrate. Bueno, cada vez más no, ¿vale? Pero normalmente queremos que sean siempre felices y muchas veces ese deseo, que lo hacemos con, vamos, la mejor intención, lleva a que les evitamos situaciones de sufrimiento. Pues por ejemplo, si algún familiar está enfermo, pues no se lo contamos. Si alguien fallece, pues vamos a decírselo de una forma muy light, ¿no? Entonces, como evitamos que se enfrenten a determinadas emociones cuando son muy pequeñitos, pues cuando llegan a la adolescencia y sufren un desamor o un suspenso, o repiten, o mis padres se divorcian, o cualquier cosa pasa, ¿tienen estrategias para gestionar esas emociones? No. Y cuando ellos están sufriendo y se encierran en la habitación, te dan una mala contestación, dejan de estudiar, se van al parque a hacer cosas que no deben, ¿qué decimos? Es que es un adolescente, ¿no? Es que siempre está ahí, pero es que los adolescentes hacen eso. Es lo que le toca, ¿no? Pues a lo mejor no es lo que le toca. A lo mejor son conductas que son parte de la adolescencia, pero a lo mejor, como los dejamos, porque pensamos que son mayores, porque físicamente se parecen muchas veces más a un adulto que a un niño, los dejamos y en realidad están sufriendo, ¿vale? Entonces es importante que tengamos en cuenta que aunque tu hijo o tu hija adolescente sea más alto que tú, a nivel cerebral todavía son más niños que adultos. Pero lo de arriba, solo quiere salir, es un desorganizado, es que no entrega las tareas en el colegio, es que me contesta mal, es que está todo el día con el WhatsApp, ¿no? Lo que vemos es la conducta, ¿no? Cómo lo está expresando. Y nos parece mal y nos enfadamos y entonces sin darnos cuenta estamos generando que todavía eso vaya más. Pero ¿qué hay abajo? ¿No? Pues abajo todo esto. Igual hay dificultades de aprendizaje no detectadas, ¿no? Y eso está llevando a que no entregue las tareas, en clase se porte mal, entonces luego nosotros le reñimos, en el colegio lo castigan, y ¿cómo te sentirías tú, no? O sea, si tienes una dificultad en algo, imagínate, te haces un esguince y te hacen subir por las escaleras sin muletas, ¿no? Lo que pasa es que como los trastornos mentales o las dificultades de aprendizaje son invisibles, no lo vemos, pues entonces parece que lo penalizamos, ¿no? Entonces, a veces pueden ser por dificultades de aprendizaje, por adicciones, porque le gusta una persona, porque tiene presión en los estudios y le está generando ansiedad, porque tiene una baja autoestima, estudian, van a inglés, a música y a no sé qué, y dices, ¿cómo que no hacen nada? Hacen mucho. Es que a lo mejor la expectativa, ¿no? O sea, en lo que estamos depositando en ellos, esa responsabilidad es demasiada, ¿no? Problemas sociales con los amigos también pueden estar desencadenando problemas emocionales. Y esto es una pregunta que a mí me parece muy interesante, porque como os habéis dado cuenta al principio, hemos dicho que un porcentaje muy elevado empieza de trastornos mentales empiezan en la adolescencia. ¿Y por qué en la adolescencia, ¿no? ¿Qué pasa y por qué son más vulnerables? Bien, yo en esta tabla os he dividido dos partes. Una que es en general, ¿vale? ¿Por qué en general afecta más a los adolescentes? Y en la otra parte, cómo la pandemia, cómo el COVID ha impactado en la salud mental de los adolescentes. En general, porque es un momento evolutivo a nivel de crisis de identidad. Vosotros diréis, es que si tenéis, ¿cuántos tenéis hijos adolescentes o trabajáis con adolescentes por aquí? Para yo situarme un poco. Vale. Cariñoso, hablaba un montón, veía conmigo una peli los viernes, o tenía confianza, o me saludaba cuando me lo cruzaba por el pasillo, y ahora de repente es como una persona completamente diferente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en esta etapa? Pues pasa lo mismo que pasan en los niños con los 2 años.
2 o 3 años. Y es que por fin se dan cuenta de que pueden ser independientes, que pueden desarrollar una autonomía respecto al adulto. Cuando tienen 2 o 3 añitos, esta autonomía que ellos desarrollan es física y es, uy, puedo comer solo, ostras, pues puedo andar, puedo hablar y pedir las cosas y de ahí que vengan las rabietas. Pero cuando llegan a la adolescencia, de lo que se dan cuenta es que pueden ser independientes a nivel físico. Puedo salir, me puedo quedar a dormir en casa de los amigos, puedo quedar el sábado por aquí, me puedo encerrar en la habitación y hablar mis cosas, puedo contarle mis problemas a mis amigos y no a mis padres. Y cuando se empiezan a dar cuenta de todo esto, es cuando empiezan a desarrollar su identidad, porque ya tienen la autonomía emocional, psicológica, y no la tienen, pero ellos piensan que sí, y también física, ¿vale? Entonces es un momento en el que para ellos hay una crisis de identidad brutal, porque hasta ahora ellos han sido lo que mis padres han querido que yo sea, o lo que mis abuelos han querido que yo sea, o lo que mis profesores han querido que yo sea. Pero es que yo ahora no quiero ser lo que ellos me dicen que debo ser. Yo quiero ser lo que mi amigo es, o lo que el cantante o el youtuber, o quien sea, es. Esto nos ha pasado a todos. ¿Cuántos habéis tenido pósters de cantantes? ¿No? Los que seáis de mi época, pues yo tenía a Nick Carter, de los Backstreet Boys, ¿no? O Britney Spears, y a mí me encantaba. ¿Vale? Pues cada uno ha tenido sus ídolos, lo que pasa es que ahora pues están más al alcance y así es como van desarrollando su identidad. Como es un momento evolutivo vulnerable por la crisis de identidad, pues hoy en día pues son más vulnerables a desarrollar trastornos, como por ejemplo pueden ser trastornos de conducta alimentaria, porque los referentes que tienen pues son inalcanzables, ¿no? Entonces, si yo antes me quería parecer a Britney Spears, pues me tintaba el pelo rubio, ¿vale? Pero si yo ahora me quiero parecer a Aitana, a la cantante, pues es un estándar, ¿no?, de belleza muy difícil de alcanzar, ¿no? Hoy en día pues hay mucha operación estética, los filtros que encontramos también suman mucha presión y entonces por eso son más vulnerables, porque los referentes que tienen a la hora de desarrollar su identidad pues muchas veces son difíciles de alcanzar. A nivel de regulación emocional, es una etapa en la que estallan a nivel emocional y eso ocurre porque el cerebro se está desarrollando. ¿A qué edad pensáis que acabamos de desarrollar la parte del cerebro que se encarga de controlar los estallidos emocionales? Nunca. Más o menos, venga. A los 20, 25, vale. 26, 27 es cuando terminamos de desarrollar la corteza prefrontal, que está zonada aquí, que es la que se encarga de el autocontrol, la planificación, anticipar consecuencias, ver el riesgo de las situaciones, vamos, todo eso que no ven ni los niños ni los adolescentes, pero porque no tienen a nivel cerebral esta parte desarrollada. Entonces, como están más vulnerables a nivel emocional, también todo les afecta más, están más sensibles. Búsqueda del sentido de la vida. Están en una edad en la que son pequeños filósofos, ¿vale? La gente dice, ay, estos adolescentes no hablan. Hablan mucho, mucho, pero hay que saber hablar con ellos. De ahí el taller de mañana, ¿vale? Hay que saber hablar con ellos. Y cuando hablas con ellos, no paran de hablar. Y además se cuestionan la vida, tienen unas reflexiones súper interesantes. El otro día, bueno, en el colegio donde nosotros trabajamos, van con uniforme. Y uno de los adolescentes me estaba diciendo, es que yo no quiero llevar uniforme, me siento como si fuera un preso, me decía. Y entonces me decía, es que ¿para qué sirve? Y yo le decía, venga, pues vamos a hablar de pros y contras, ¿no? Y yo hacía como de los pros y él de los contras. Y al final acabó ganando él, porque yo le decía, pues a ver, las diferencias, ¿no? O sea, vosotros fijaros, yo le decía, el día que vais de particular, que podéis ir vestidos normal, siempre sale alguien llorando, porque no llevas determinada marca, o porque no me gusta cómo vistes, o no sé qué, y él me dice, ya, pero eso pasa porque no se han acostumbrado a ver la diferencia desde pequeños. Y dije, ostras, pues es verdad, pues tiene razón, ¿sabes? Es verdad, si ya os he dicho que acabó ganando él. A veces viene con su sudadera y ahí mi pareja me reñirá, pero yo no le digo nada, porque digo, un poco de razón, que venga un poquito sin uniforme, ¿no? Porque tienen un punto de vista diferente que es interesante escucharlo. Pero muchas veces esa búsqueda del sentido de la vida les lleva a tener un sentimiento de injusticia muy arraigado. Y quien tenga un adolescente en casa, esto lo sabe.
todo les parece injusto, ¿vale? Y esa palabra no se la quitan de la boca, ¿vale? Y entonces, si no sabemos hablar con ellos, ese sentimiento de injusticia puede llevar a sentimientos de enfado real, y si no sabemos escucharles, hablar con ellos y también poder cambiar de opinión, porque nosotros también podemos cambiar de opinión, pues eso al final puede también generar pues, problemas emocionales. El canon de belleza inalcanzable, la necesidad de aprobación social, ¿vale? Qué importante es para ellos la aprobación social. Para los adultos no, ¿verdad? A nosotros nos da igual. ¿Nos da igual? No nos da igual. Nos da un poco más igual que a ellos, pero no nos da igual, porque somos seres sociales y como seres sociales necesitamos sentirnos arropados y aceptados en grupos. Que a lo mejor si tú tienes tu grupo aceptado, te da igual lo que piense el de enfrente, ¿vale? Eso sí, porque si tú tienes tu grupo de aceptación ya estás bien. Pero si no lo tienes, que a esta edad es cuando empiezan a desarrollar los grupos, pues lo pasan muy mal, ¿vale? Entonces también el no sentirse aprobado socialmente puede generar muchos problemas emocionales. Pero es muy importante ayudarles, nosotros como educadores o familias, a detectar y a validar la emoción que están sintiendo. A lo mejor, imagínate que tiene que estudiar para un examen y tú le dices, venga cariño, estudia para el examen, y te dice, que a mí me da igual. Y sabes que no es un buen estudiante, que no saca buenas notas, y entonces dices, oye, que a mí no me hables así, que esto es tu única obligación, ¿eh? ¿No? Estos diálogos son como muy normales. Y entonces él se enfada todavía más. ¿Qué le pasa a este adolescente? ¿Está enfadado? No. Tiene miedo a suspender, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que trabajar también nosotros como personas que acompañamos a los adolescentes. Saber leer entre líneas, porque la mayoría de las emociones desagradables las suelen mostrar a través del enfado, ¿vale? Entonces es importante que eso lo sepamos. Bien, esto es a nivel general y a nivel de COVID, ¿vale? ¿Qué es lo que está afectando más? ¿Por qué son más vulnerables? Pues lo primero, los adolescentes son los que más necesitan socializar, más que los niños pequeñitos y más que los adultos. Es la etapa en la que la socialización es fundamental. ¿Quiénes fueron los últimos en salir a la calle? Ellos. Los niños pequeñitos primero, luego los adultos y luego ya, porque alguien se acordó, dijo, ah, ostras, que ellos también, ¿no? Fueron los últimos. Entonces, el COVID evidentemente les ha afectado porque durante muchos meses una parte fundamental para ellos, para desarrollarse, no solamente a nivel social, sino también emocional, no la tuvieron. ¿Dónde obtuvieron eso? En las redes sociales, en las pantallas, en los videojuegos, ¿verdad? Y luego nos sorprende que hayan adicciones. Pero ¿cómo no las van a ver? Si es que necesitan socializar y no podían socializar. Pues han buscado herramientas alternativas. Miedo a la muerte. Es el miedo por excelencia junto con los cambios corporales de la etapa de la adolescencia. Porque va de la mano con el búsqueda del sentido de la vida, ¿lo veis? Porque son pequeños filósofos. A esta edad les afecta mucho que se hablen de estos temas. Y tienen mucho miedo porque por fin empiezan a aprender que es algo universal y algo que no se puede remediar y que es irreversible. Y cuando tienen esta idea clara dicen, ¡ostras! Pues me entra verdadero pánico, ¿no? Con todo el tema del COVID, vieron que esto era una posibilidad que podía pasar. Con la abuela, con la familia y también con ellos, también gente joven, ¿no? Con las noticias estas tan positivas que cada vez que enciendes la tele aparecen, también hablaban de esto, ¿no? De un joven de no sé cuántos años, sano, deportista, para generar más pánico, ¿no? Y eso ellos lo han visto. Entonces, eso queda grabado en la huella emocional del cerebro, porque pensamos que esto ya ha pasado, pero no ha pasado. Ha pasado el COVID, sí, bueno, no ha pasado, sigue estando, pero todos ya salimos sin mascarilla, pero el impacto emocional que esto ha dejado sigue estando ahí. La presión social por las redes sociales. Cuando entrabais a las redes sociales en época de COVID, ¿qué veíais? Gyms virtuales por todas partes, ¿no? Recetas sanas a tope, ¿no? Todo esto que la gente vamos a combatir el estrés, metiéndonos todavía más estrés para tener un cuerpo perfecto, ¿no? Retos que surgían en la adolescencia sobre medirse ciertas partes del cuerpo, que pudieran poner los pies así, que se quedara un hueco en medio, y un montón de retos que salían en redes sociales como TikTok, ¿vale? Que han afectado también, evidentemente, a la salud mental de los adolescentes.
Cambios en el entorno, ¿vale? O sea, el COVID también ha impactado en el entorno de las familias y pues familias con problemas, ¿no?, económicos, también divorcios, fallecimientos de personas, todo eso también impacta, evidentemente. Y la percepción del tiempo para ellos, ¿no?, que a lo mejor nosotros pensamos solamente ha sido medio año, ha sido más duro, pero para ellos medio año en su corta vida es mucho tiempo, ¿vale? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Estigmatización y culpabilidad cuando una persona tiene depresión, porque parece que si no está todo el día llorando y mal, ya no tiene depresión. No sé si visteis una campaña que hicieron en Londres que se llama La Última Foto, y eran fotos de personas antes de suicidarse que salían felices y sonriendo, y vídeos, ¿vale?, para concienciar acerca de que la depresión no significa estar todo el rato triste, ¿vale? Y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo podemos saber si, o señales de alarmas, si mi hijo adolescente o mi alumno puede estar sufriendo depresión? Pues aquí os he dejado estado de ánimo irritable, como bien os he dicho, manifiestan más a través del enfado que de la tristeza, ganas de llorar sin motivo, pérdida de energía o cansancio, ya no les apetece, pues ya no solo ir al colegio, sino que a lo mejor dejan los hobbies, ya no les apetece tanto estar hablando, llega un plan del fin de semana y sí que voy, y luego en el último momento no voy, ¿vale? Están más apáticos, cambios de apetito, bien porque o comen más o de repente empiezan a comer menos, sentimientos de inutilidad y culpa, empiezan a hacer muchos comentarios sobre sí mismos, se comparan mucho con otras personas, excesiva autocrítica, ideas suicidas, pensamientos negativos y molestias físicas, ¿vale? Igual empiezan a somatizar y siempre están con dolores de cabeza, siempre están con dolores de estómago, no me encuentro bien, me duele aquí, me duele allá, los lleváis al médico una y otra vez y oye, que no pasa nada, que no pasa nada, no pasa nada, pues sí, a lo mejor sí que está pasando. Y tenemos que tener en cuenta que hay personas que sí que están padeciendo este tipo de trastornos y son cosas serias, ¿vale? Ahora bien, la ansiedad no siempre es un trastorno, ¿vale? ¿Puede ser la ansiedad buena? ¿Nos puede ayudar? Sí, como cualquier emoción. ¿Puede ser el odio bueno? Sí. ¿Y puede ser malo? Sí. ¿Y la envidia? La envidia es muy mala, pero también es buena, ¿no? Hay envidia sana, ¿no? Yo no la he conocido, ¿no? Bueno, la envidia la puedes transformar en admiración, ¿no? A lo mejor alguien que le miras y dices, ostras, ¿por qué esta persona consigue todo eso, no? Pues a lo mejor puede ser un referente de aprendizaje y decir, oye, pues mira, a lo mejor voy a hablar con esta persona y a ver si me puede echar un cable, ¿no? Y se puede convertir en admiración. Cualquier emoción puede ser positiva o negativa. Lo digo porque socialmente muchas veces pensamos que la calma, la alegría, el amor es muy bonito y luego el enfado, la tristeza o la ansiedad son malas. Pues no. La ansiedad puede ser muy útil y de hecho en dosis controladas de ansiedad nuestro cerebro lo que va a hacer es que va a rendir al máximo. O sea, si yo tengo un examen, jóvenes que estáis estudiando, ¿no? Si yo tengo un examen y tengo ansiedad, ¿en qué me ayuda? En estudiar. ¿En qué más? En estar alerta, estar atenta en clase, a ver si me chiva la respuesta, profesor. ¿Qué más? En preguntar, muy bien. En no quedarse atrás. En no dejarnos el libro el día antes del examen, ¿no? ¿Vale? La ansiedad nos ayuda. O sea, gracias a la ansiedad, a concentrarse, están diciendo por aquí, muy importante, ¿no? Porque nuestro sistema de alerta se dispara. La ansiedad surge porque nuestro cerebro interpreta que hay una situación peligrosa. Y cuando hay una situación peligrosa, evidentemente, me voy a poner en alerta, ¿no? Y voy a estar más atenta, voy a estar más concentrada, voy a estudiarme algo que en media hora me lo voy a aprender y si me lo hubiera estudiado hace 5 semanas, hubiera estado 8 horas. ¿Vale? Todo eso es gracias a la ansiedad. Pero claro, evidentemente, si perdemos el control de la ansiedad, ¿qué pasa? Que nos bloqueamos o nos hiperactivamos y nos entra un ataque de ansiedad. Entonces, ¿cuándo la ansiedad es patológica? ¿Cuándo? Pregunta el millón. Generalizada. Es una ansiedad por un problema puntual. Ahora, cuando yo tengo esos pensamientos catastróficos
cuando yo me siento en hiperalerta constantemente, cuando empiezo a desarrollar conductas rituales para trabajar esa ansiedad, ahí es cuando es un problema, ¿vale? Y ahí es cuando sí o sí tengo que ir a terapia y trabajarlo. La ansiedad se asienta en 3 áreas: físico, psicológico y conductual, ¿vale? Lo digo porque normalmente, ¿de qué nos damos cuenta? ¿De qué? De lo físico y a veces de lo conductual, pero lo psicológico, que es el origen, muchas veces lo dejamos abandonado, ¿no? Y no lo trabajamos, ¿vale? Pues eso, psicológico, es lo que trabajamos en terapia. Muchas veces la gente te dice: ay, estás muy ansioso, relájate, tómate una tila, date un baño. ¿En qué nos estamos centrando? En lo físico, ¿vale? Y sin embargo nos estamos dejando el origen, ¿no? Lo que lo está causando. Si yo tengo un examen, pienso, vale, si toco 3 veces la puerta, el examen me va a ir bien, ¿vale? Ayer estaba hablando con una alumna que está pasando por una situación así, y yo no lo sabía, me lo dijo ayer por primera vez, y me dijo, yo tengo TOC. Y yo le dije, a ver, describe, porque TOC, ¿qué es, no? Y me dice, pues, es que cada vez me afecta más, dice, porque es que el otro día llegué tarde al autobús, porque necesito tocar los marcos de mi casa 4 veces, dice, y si uno de ellos lo toco 8, entonces todos los demás los tengo que tocar 8. ¿Qué le pasaba? Está de exámenes, empiezan sus exámenes importantes ahora, se está empezando, ¿no?, a poner ansiosa, y su forma de trabajarlo era así, ¿vale? Pues evidentemente esta chica necesita ir a terapia para trabajar esos rituales y que se enfrente, porque es algo peligroso. ¿Es una amenaza real en los exámenes? No. Ahora depende de la presión que le metan en casa también, ¿no? Porque a lo mejor, si son padres que luego le castigan, te quito el móvil, no sé qué, entonces sí es una amenaza, ¿eh? Claro, por eso. Entonces lo que a lo mejor personas de aquí decimos, no es una amenaza real porque no atenta a su vida, pero sí atenta en su relación con sus padres. Y atenta a lo mejor con la relación con sus amigos porque se quita el móvil o no puede ir al cumpleaños de X. Si dejáis a vuestros hijos en el cole y llora, no tiene un trastorno de ansiedad, ¿vale? Pero cuando ves a un niño de 15 años agarrado a su madre o a su padre llorando porque no quiere que se vaya, eso ya es un trastorno de ansiedad. Y se están multiplicando. O sea, yo no había visto tantos en los últimos 2 años. Fobia escolar o fobia social, se riera de mí cuando digo una barbaridad en clase, y de repente me tengo que volver a enfrentar a eso, pues puede generar fobias sociales. Y también trastornos de estrés postraumático. No solo por el COVID, también sabéis que ahora hay muchas guerras en el mundo y muchos de esos niños vienen aquí, ¿no? Y seguramente los tenéis en los coles. Nosotros tenemos a muchos niños que vienen de la guerra y vienen con trastornos de estrés postraumático verdaderos, que han visto cosas que yo espero no ver en la vida. Y eso tenemos que tener en cuenta, que hay muchos niños y adolescentes afectados por esto. Factores de riesgo para la ansiedad, os dejo aquí algunos, ¿vale? Como por ejemplo antecedentes genéticos, es decir, si alguien en la familia ha tenido un trastorno de ansiedad, es importante que vigilemos porque se puede heredar. Evidentemente no es lo único ni tenemos que sentirnos culpables, pero sí que tenemos que ser conscientes para estar vigilando más.